Hola, bueno, antes que nada agradecer, senador, presidente, compañeros de la Asociación Gonzaliana, autoridades provinciales, nacionales. A mí me toca hablar un poco del trabajo que está actualmente en curso, que es el diccionario de Joaquín Víctor González, en el que estamos trabajando actualmente tanto los miembros de la Asociación Gonzaliana como distintos colaboradores, no solo de La Rioja, sino de distintas partes del país. ¿Por qué pensamos la figura del diccionario? La figura del diccionario, a diferencia de la monografía, ¿no?, que intenta demostrar una tesis, mediante la figura del diccionario intentamos recuperar un poco las formas de la lectura actual, que son lecturas breves y que conectan temas que en apariencia no tendrían una conexión y que mediante Joaquín Víctor González las tienen. Como decía Roberto, es difícil encontrar canales que conduzcan de González a, supongamos, Favaloro, por ejemplo, para citar un caso, pero también otras formas de pensamiento que confluyen en una persona que fue como la gran parte de los pensadores de la década de la generación del 80, esos intelectuales que a la vez eran políticos, que eran escritores, que eran traductores, y que a nosotros nos interesaba revisitar de una manera que sea introductoria para los posibles lectores. Cuando Joaquín Víctor González piensa las universidades, no las piensa de forma azarosa, sino que está pensando en un proyecto democrático que es lo que a él le interesaba. Pensar la universidad era pensar un país que necesitaba tener distintos ciclos educativos que fueran perfeccionando a los posibles alumnos y alumnas para crear esa democracia justamente ahora que se cumplen 40 años que tenemos de este proceso democrático, pensar qué manera, qué forma, como diría Roland Barthes, de qué manera podemos vivir juntos. Eso era lo que le interesaba a Joaquín Víctor González y por eso su trayectoria hay que leerla en esa confluencia, el Código de Trabajo. El Código de Trabajo, González lo hace siendo, como se lo tacha, de intelectual liberal, con la mayoría de intelectuales de izquierda. Por ejemplo, José Ingenieros, por ejemplo, Leopoldo Lugones, etcétera, etcétera, Vialé Macé. Lo que nos interesa en este diccionario es poder introducir a un posible lector del siglo XXI en problemáticas, no que nos hagan mirar nuevamente al pasado, que es necesario. La memoria tiene, si podemos decirlo de esa manera, una forma fragmentaria, más parecida a la del diccionario que a la de una novela lineal. Recordamos de esa manera, relacionando, volviendo, trayendo cosas. Finalmente, como decían mis compañeros y compañeras de la Asociación Gonzaliana, la figura de Joaquín Víctor González nos promueve, nos invita a renovar preguntas, ¿sí? Preguntas con respecto a la democracia, con respecto al trabajo, con respecto a la educación. González tiene actividades que son impensadas en un político y en un intelectual. Las traducciones de González, por ejemplo, que empieza a traducir del inglés, del francés desde muy temprano, son de una riqueza que hasta el día de hoy, bueno, lo citaban al poema de Kipling, ¿no? Todavía nos siguen interpelando. Agradecer nuevamente, el diccionario tiene, hasta el momento, sigue creciendo permanentemente. Como decía Carlos Mastronardi, se publica para dejar de corregir. Justamente queremos publicarlo apenas podamos. Hay una serie de entradas que en este momento alcanzan las 200, 250 entradas, que empiezan con la A de Almonacid, Vicente Armando Almonacid. Para los que son riojanos saben, es el nombre que lleva el aeropuerto de la provincia de La Rioja. Participó en la Primera Guerra Mundial, tuvo de alumno a Saint-Exupéry, el escritor del Principito, ¿no? Ese fue cuando Almonacid se casa con su esposa Guiralde, hermana de Ricardo Guiralde, autor del reconocido Segundo Sombras. Joaquín lo invita a Samaiguasi. En Samaiguasi pasan su luna de miel.
esas anécdotas y estas cuestiones en las que nos adentramos nosotros, porque nos interesa justamente, como digo, no hacer una demostración monográfica, que las hay. El libro de Darío Roldán, por ejemplo, nos ha sido de gran utilidad, bueno, de tantos. También pretende ser una guía bibliográfica para el que pretenda adentrarse en esa obra, pero también nos lleva a letras y a momentos, ¿no?, de la Argentina que, como decíamos, estaba pensándose modernamente, democratizando el acceso de grupos y de sectores que hasta ese momento no habían sido tenidos en cuenta por la sociedad argentina, y que González, con su proyecto democrático, tanto laboral, universitario, etcétera, se proponía hacer. No me extiendo más, vuelvo a reiterar mi agradecimiento, poder estar acá y continuar trabajando en esta obra prácticamente infinita. Muchísimas gracias. La palabra del